Escalada nuclear de Estados Unidos. El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de recomenzar las pruebas nucleares representa una escalada sin precedentes en la historia reciente. Ninguna de las grandes potencias, de hecho, realiza pruebas nucleares desde los años 1990. Comenzamos así una nueva fase en el conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Rusia y China. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 278 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta transmisión vamos a establecer el foco en el anuncio verdaderamente preocupante de Donald Trump de que Estados Unidos pronto recomenzará las pruebas nucleares, evidentemente a raíz de el anuncio de los pasados días del presidente ruso Vladimir Putin de las pruebas exitosas con armas de propulsión nuclear, algo bien distinto de las armas nucleares y de las pruebas con cabezas nucleares, ¿sí? Putin efectivamente en esta última semana realizó dos anuncios muy importantes. Por un lado, el de una prueba exitosa con el misil de propulsión nuclear Burevestnik, con capacidad también para el transporte, lógicamente, de una cabeza nuclear, pero las pruebas efectivamente no fueron realizadas con una cabeza nuclear, sino sencillamente con la propulsión nuclear del misil, ¿sí? Estos misiles presentan, y esta es su ventaja, un reactor nuclear muy pequeño, en miniatura, incorporado, a partir de lo cual generan la propulsión del misil con una autonomía prácticamente ilimitada. Bueno, después de este anuncio, Putin presentó un anuncio quizás más rimbombante aún con el anuncio de una prueba exitosa, esta vez con un torpedo de propulsión nuclear, conocido como Poseidón, con la capacidad, lógicamente, del transporte de una cabeza nuclear, pero una vez más, la prueba no fue realizada con una cabeza nuclear, sino solamente con la propulsión nuclear del misil. Bueno, evidentemente esto generó pánico en la Casa Blanca y, de acuerdo a su historial de decisiones, sí, en línea con sus idas y vueltas y su confusión absoluta, evidentemente Trump debe haber cometido un error en la lectura, la comprensión de lo sucedido. Habrá por ahí aparecido la palabra prueba nuclear en Rusia o el titular anuncio de el presidente Putin de la prueba de un misil nuclear, de la prueba de un torpedo nuclear, en el sentido de propulsión nuclear, y desesperado, asustado y confundido, desinformado, a lo Trump, ¿sí? Respondió inmediatamente con el anuncio de una prueba nuclear con cabezas nucleares. Este es su anuncio poquito antes de el encuentro con Xi Jinping, minutos antes de su encuentro, un encuentro muy esperado, muy promocionado por el propio presidente Trump, evidentemente a los apurones desde Corea del Sur, donde participaba en la cumbre de la ASEAN y donde iba a realizar en minutos el encuentro tan esperado con Xi Jinping, generó este anuncio.
Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción. Rusia ocupa el segundo lugar y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en 5 años. Debido a los programas de pruebas de otros países, he instrumentado al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato. Gracias por su atención, presidente Trump. Bueno, aquí la prueba de su confusión, ¿no? Esto de debido a los programas de pruebas de otros países, sí, pruebas con propulsión nuclear, no con cabezas nucleares, en la capacidad cognitiva de Trump, ninguna diferencia entre lo uno y lo otro. Y precisamente pocas horas después de la publicación de este posteo, pocas horas después de la publicación de esta decisión, en su avión, en el avión Air Force One, en el avión presidencial estadounidense, el propio Trump, respondiendo a la prensa, realizó las mismas declaraciones. Aquí lo dicho sobre estas pruebas nucleares, horas después de camino a Washington de regreso del encuentro con Xi. Atención. Bueno, esto un agregado de los colegas de El Ojo, quienes realizan estas traducciones, y efectivamente, con razón, la aclaración, esto de otros países están realizando pruebas nucleares, no, aquí es el testeo, la prueba de armas con propulsión nuclear. Y esta es la respuesta. Repitiendo lo mismo que antes. Но я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось, что, конечно же, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации. Bueno, estas las primeras declaraciones de Trump. Como otros realizan pruebas nucleares, nosotros realizaremos pruebas nucleares también. Y por otro lado, esta afirmación falsa de nuestro arsenal nuclear representa el arsenal nuclear más poderoso del mundo, segundo el arsenal ruso, tercero el arsenal chino, eso también falso. Y aquí algunas declaraciones más de Donald Trump al respecto. Atención. We have more than anybody. We have so many, and Russia has some. Russia's second, and China's third. And bueno, otra vez, colegas de El Ojo con el recuento. Efectivamente, estas las ojivas nucleares no desplegadas más o menos 1.500 cada uno por el tratado New START, pero estas las ojivas totales, y esto de Estados Unidos primero, Rusia segunda, falso. China en este momento ya estaría redondeando, según los reportes extraoficiales, las 1.000 cabezas nucleares. Pero bueno, efectivamente Estados Unidos aparece en segundo lugar. Trump, como un lorito, sencillamente presenta una y otra vez la misma información publicada en su red social, Truth, sin el más mínimo fundamento. Por aquí también, además, en el mismo viaje, esto solamente como nota al pie, una respuesta de Trump sobre la posibilidad de un tercer mandato. I would love to do it. Aquí, I would love to do it. I have my best numbers ever. It's very terrible. I have my best numbers. So you're not ruling out the third term? Am I not ruling it out? You'll have to tell me. Bueno, no lo descarto, dígamelo usted, siempre con alguna broma, alguna chanza, alguna provocación. En principio no puede Trump, debido a
la Constitución estadounidense, pero los promotores de su reelección, su segunda reelección, los promotores de un tercer mandato, presentan como argumento la posibilidad de una interpretación distinta de la Constitución, de manera que los presidentes estadounidenses puedan realizar múltiples mandatos como antes de la reforma constitucional, a partir de la cual establecieron un límite máximo de 2 mandatos. El último presidente con 3 mandatos, si no recuerdo mal, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Bien, esta es la situación. Anuncio de Rusia, pánico en la Casa Blanca, anuncio de Estados Unidos, pero claro, aquí aparecen problemas relativos a los acuerdos, a la capacidad técnica de Estados Unidos y muchas otras cuestiones adicionales. En total, Estados Unidos realizó alrededor de 1000 pruebas con lanzamientos de bombas nucleares desde 1945, desde el lanzamiento de la ya célebre Trinity, esta la primera bomba nuclear probada en Estados Unidos, anterior a los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Aquí esto lo presentaron hoy muy bien en por aquí, en Washington Post. Esta es la información. Desde 1945 hasta 1992, 1945 Trinity, 1992 la última prueba nuclear de Estados Unidos, básicamente materializaron 1030 pruebas con bombas nucleares. Desde entonces, y tras la caída del muro de Berlín, tras la disolución de la Unión Soviética, tanto Estados Unidos como Rusia abandonaron las pruebas en la práctica y en 1996, pocos años después de eso, establecieron formalmente la prohibición a estas pruebas con el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, sancionado en 1996. De ahí este titular de Washington Post: Trump ordena al Pentágono que realice pruebas de armas nucleares por primera vez desde 1992. El presidente afirmó que deseaba que las pruebas se realizaran en igualdad de condiciones con Rusia y China. Falso. El Kremlin condenó la medida y no indicó cuándo podrían realizarse las pruebas, ¿sí? Bien. Aquí la información más o menos resumida en todo esto. El problema para Trump aparece más allá de este acuerdo en concreto, en su obsesión con el Premio Nobel de la Paz. Una prueba nuclear de estas características podría, lógicamente, determinar el fin de sus ilusiones de el Premio Nobel de la Paz el año próximo, como también lo presenta una vez más el Washington Post aquí en esta columna. Por aquí. Una vez más. Ahora sí. Los comentarios de Trump sobre las pruebas nucleares trastocan décadas de política estadounidense. Esto es lo que debe saber al respecto. El presidente Trump ha sugerido que Estados Unidos reanudará las pruebas de armas nucleares, una medida que trastoca décadas de política estadounidense. Y aquí, en el cuerpo del artículo, efectivamente remachan el hecho de que una de estas pruebas podría determinar el fin de la fantasía trumpiana del Premio Nobel de la Paz. La última prueba nuclear en el mundo fue realizada en 2017 por Corea del Norte. Claro, Corea del Norte no participó en la firma de este Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de 1996. De hecho, en 1996, Corea del Norte aún carecía de
la bomba nuclear. En 2017 realizó la última prueba y desde ahí hasta ahora, casi 10 años, 8 años, ninguna prueba nuclear en el mundo y menos aún de grandes potencias, una vez más la última de 1992 en Estados Unidos. El anuncio generó muchísimas repercusiones de todo tipo, tanto a favor como en contra, tanto en los Estados Unidos como en Rusia. En Rusia efectivamente respondió Peskov, rechazando todas estas afirmaciones, ni realizamos pruebas nucleares, respondió Peskov, ni vamos a convalidar el reinicio de esto de manos cruzadas, ¿sí? Y ahí recordó esta oferta de moratoria de Putin sobre el tratado New START, el cual fue abandonado en la práctica, fue abandonado formalmente, pero aún no en la práctica. La oferta de Putin muy clara. Si Estados Unidos no lo abandona en la práctica y no comienza una vez más a maximizar su capacidad nuclear en cuanto a cabezas nucleares, nosotros tampoco vamos a comenzar esa escalada, pero claro, en el caso de que Estados Unidos efectivamente reaccione de esta manera, Rusia una vez más responderá en sincronía. En cuanto a las reacciones, el primero en responder a una pregunta sobre esta cuestión, el señor J.D. Vance, vicepresidente, respondió lo siguiente, también bastante desubicado, por cierto, sobre esta afirmación de Trump, sobre este anuncio. Nadie puede determinar muy bien si esto responde una vez más a la locura de Trump y a su boca suelta, por llamarlo de alguna manera, o a un plan verdaderamente calculado. Aquí J.D. Vance al respecto. Arsenal, obviously, the Russians have a large nuclear arsenal, the Chinese Tenemos un gran arsenal, obviamente, los rusos también tienen un gran arsenal. have a large nuclear arsenal. Sometimes you've got to test it to make sure Los chinos también tienen muchas armas nucleares y a veces tienes que probar tus armas that it's functioning and working properly. We've been working para saber que están funcionando de manera correcta. very closely, even with nations that we don't have the best relations with, to try to limit nuclear proliferation. Hemos estado trabajando meticulosamente, aún con naciones con las cuales no tenemos una muy buena relación, para disminuir el número de cabezas nucleares, para frenar la proliferación nuclear. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security. El presidente seguirá trabajando en eso, pero a la vez es importante para la seguridad nacional To estadounidense make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly. es importante para nuestra seguridad nacional que garanticemos que este arsenal nuclear estadounidense funciona correctamente. And that's part of a testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it. Para ser claro, sabemos que funcionan correctamente, pero aún así es bueno probarlas para seguir haciendo mejoras. Over time, and the president just wants to make sure that we do that. Yeah. Y el presidente solamente quiere eso. Bueno, un balbuceo tras otro, ¿no? Esto de, por un lado queremos las pruebas, pero las queremos para determinar el funcionamiento correcto, pero igual nosotros ya estamos seguros de que estas pruebas funcionan, de que estas armas aparecen en condiciones, funcionando correctamente, pero a la vez queremos mejoras en esas armas. Por otro lado, el presidente quiere la desescalada nuclear y la disminución de las armas nucleares en el mundo, incluso con naciones enemigas, esto en abierta referencia a Irán, pero a la vez vamos a realizar pruebas nucleares. Bueno, que sí, que no, que caiga un chaparrón, y esto, por cierto, Vance, de lo más pensante de alguna manera, del gabinete de Donald Trump, evidentemente no puede responder mágicamente frente a las contradicciones de este anuncio a favor de las armas nucleares.
con evidentemente una escalada sin precedentes y a la vez también el discurso de Trump supuestamente en contra de la proliferación nuclear, por eso las dificultades de J.D. Vance. Por aquí alguien un poco más vocal, el senador Cotton, en Fox News, un senador republicano, justo en el momento de la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, ahí la caravana de limusinas a la espera de su descenso del avión presidencial. En Fox News, sin ningún resquemor de ningún tipo, sin filtro, respondía lo siguiente sobre la misma cuestión. Atención. Well, Sean, I think President Trump is once again reflecting sentiment that President Reagan had in the 1980s. Bueno, creo que el presidente Trump está reflejando una vez más un sentimiento que tenía el presidente Reagan en los años 80. They both regretted the necessity of nuclear weapons. Ambos se lamentaban de la necesidad de las armas nucleares y soñaban con un mundo en el cual no necesitáramos armas nucleares. But as long as adversaries like communist Russia back in the day and today Russia. Pero siempre y cuando existan adversarios como la Rusia comunista en aquel entonces, por cierto, la Rusia comunista, una ficción en la cabeza de este senador Cotton, en todo caso la Unión Soviética comunista, pero bueno, de estos muchachos no pueden mucho más que eso, ¿no? Hasta ahí pueden con su esfuerzo, su capacidad intelectual. Communist China have nuclear weapons and they're rapidly. Y siempre y cuando la Rusia comunista y la China comunista tengan armas nucleares y expandan su arsenal y hagan pruebas con sus armas, Estados Unidos no puede darse el lujo de desarmarse unilateralmente. Todo esto también falso, porque una vez más, ni China ni Rusia realizaron pruebas con cabezas nucleares y si bien en el caso de China sí están maximizando su capacidad nuclear con un aumento de las cabezas nucleares acorde a su desarrollo económico y político, geoeconómico y geopolítico, Rusia no presenta la misma cantidad de cabezas nucleares desde hace ya bastante tiempo, así que falso esta generalización del desarrollo nuclear y el avance, la expansión del arsenal nuclear de ambos países. Pero bueno, un poquito más del senador Cotton, también con esta contradicción, ¿no? Tanto Trump como Reagan querían un mundo de paz, pero llamaban a la construcción de más cabezas nucleares. Raro el razonamiento, por lo menos Reagan, menos con algunos tratados sancionados junto a la Unión Soviética en aquel entonces, precisamente para la limitación de la carrera nuclear. Trump, por el contrario, exactamente lo contrario. Va abandonando unilateralmente un tratado tras otro y en el caso de pruebas nucleares ahora abandonaría uno más de manera unilateral, el de 1996, de prohibición completa de los ensayos nucleares. Un poquito más del senador Cotton. Have to make sure that our nuclear arsenal is second to none, that it won't be overmatched by the combined forces of. Tenemos que asegurarnos de que nuestro arsenal nuclear no puede ser el segundo frente a nadie. Russia and China, that our aging weapons are. Y que es superior a el arsenal combinado de Rusia y China. Voy a retroceder una vez más porque esto es muy importante y quiero una traducción precisa. Porque aparentemente en estas palabras quiere este senador que genere Estados Unidos más cabezas nucleares de manera de aparecer por delante ya no solo de Rusia, sino aparecer por encima de Rusia y China sumados en conjunto. Una vez más. Is second to none, that it won't be overmatched by the combined forces of Russia and China.
Tenemos que asegurarnos de que no vamos a ser nunca el segundo de nadie y que no podemos ser superados por la fuerza combinada de Rusia y China, con lo cual estaría llamando a por lo menos la creación de 1.000 ojivas nucleares más, 1.000 y pico, para generar alrededor de 6.500 posiblemente del lado de Estados Unidos por encima de Rusia y China, por encima, perdón, de Rusia y China sumadas. That our aging weapons are still usable and that our new weapons are designed and made properly. So tenemos que asegurarnos además de que nuestras viejas armas todavía son utilizables y tenemos que asegurarnos de que nuestras nuevas armas están bien diseñadas. I agree with what President Trump has announced. It's only sensible that in a world when Russia and China are threatening the United States with a Por eso estoy de acuerdo con lo que anunció el presidente Trump. Tiene mucho sentido cuando Rusia y China están amenazando nuclearmente a los Estados Unidos. rapidly growing and novel nuclear arsenal that we have to take steps to defend our way of life, because that's what y tenemos que tomar para eso medidas para defender nuestro way of life, nuestra forma de vida, el famoso American way of life, ¿no? El sueño americano. Sí, si perseveran en esta línea de defensa del sueño americano como hasta ahora, van a determinar la destrucción del sueño americano inmediatamente, y ya no solo por la crisis económica, la posibilidad de una guerra civil dentro de los Estados Unidos, sino directamente por un bombazo nuclear de los rusos o de los chinos, si machacan y machacan con esta política de escaladas. Pero bueno, esta es la forma de presentar de esta locura al electorado estadounidense. Queremos más armas nucleares para la defensa de el modo de vida estadounidense. nuclear arsenal does. It truly defends our way of life. Y eso es lo que hace, a lo que hacen las armas nucleares, defienden nuestro modo de vida. Bueno, cada vez más la narrativa con la locura de los años de la Guerra Fría, incluso de principios de los años 80, los primeros años de Reagan, cuando cualquier intervención imperial de Estados Unidos en el mundo, como por ejemplo en Nicaragua o cualquier otra de las locuras, o la participación de Estados Unidos en Irán, o en cualquier lugar del mundo, todo respondía supuestamente a la defensa del modo de vida estadounidense, ¿sí? Aparentemente, en el caso de la revolución sandinista en Nicaragua, eso podía generar en Estados Unidos el cierre de las cadenas de comida rápida de McDonald's. Entonces, de alguna manera parecerían relacionados el modo de vida de los estadounidenses y la revolución sandinista o la revolución islámica en Irán y las intervenciones militares de Estados Unidos, o en Vietnam o demás, ¿no? Este delirio total y absoluto. No todos los estadounidenses aparecen tan desquiciados como estos señores. También por aquí alguna voz crítica, como esta, la de Sure that there are esta señora llamada Beth Sanner, la directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos en el pasado, el cargo actualmente sostenido por no puedo recordar ahora el nombre de la diputada demócrata de el mechón de pelo blanco. Ya me ayudarán ustedes con este blanco en mi cabeza. Esta señora responde lo siguiente frente a la pregunta de la reportera de la CNN. Por aquí. I personally believe that it is a bad idea to go forward with U.S. nuclear testing, and here's why. Tulsi Gabbard, efectivamente, muchas gracias. Acá responde una de las predecesoras de Tulsi Gabbard lo siguiente: creo, en mi opinión, que es una pésima idea llevar a cabo pruebas nucleares. Sure that there are constraints on us, and there are people you can argue, you can have discussions about this. There are constraints by us not testing, but when the
De seguro, no hacer pruebas tiene o genera limitaciones, por un lado. United States tests, you basically give carte blanche to everyone else. Pero a pesar de estas limitaciones, lo contrario viene a ser testear, hacer las pruebas nucleares, y cuando empiezas a hacer pruebas nucleares, le das carta blanca a todos los países del mundo a que puedan hacer pruebas también. And the reason that we don't test is because we've tested more than pretty much everyone else. We did thousands, over 1,000 at least, tests during the Y el hecho de que nosotros ya no hagamos pruebas nucleares se debe a que nosotros hicimos infinidad de pruebas nucleares en el pasado, mucho más que nuestros rivales, y al menos más de 1030, según los datos recopilados hoy por este servidor, desde el 49 hasta el 92, la última vez, mucho más que todos los países del mundo, por cierto. Cold War. And we have computer simulations, and real experts say, like, we don't really need to do that. Y además hoy día tenemos simulaciones computadas y expertos que nos dicen que no necesitamos realmente hacer esto. Do you know how many tests China has done? 50. ¿Sabes cuántas pruebas, cuántos tests ha hecho China? 50. 50 China contra 1030 de Estados Unidos. Y por cierto, el punto de la simulación computada responde absolutamente a la realidad. Desde hace mucho tiempo, las simulaciones computadas pueden generar predicciones muy, muy, muy certeras, más aún en casos como una simulación nuclear. Por ende, en la práctica, técnicamente, en gran medida carecen de sentido realizar una prueba nuclear con todas las connotaciones de eso, cuando con una computadora pueden realizar una simulación de esa prueba nuclear y generar resultados tremendamente similares en cuanto a las predicciones. Esto aparece probado en cuanto a otras cuestiones, como por ejemplo en cuanto a los modelos climáticos. ¿Sí? Pueden realizar con computadoras predicciones respecto a cuestiones climáticas, a regímenes de lluvia, regímenes fluviales, bueno, un montón de cosas mucho menos peligrosas y generan unas predicciones prácticamente perfectas. Bueno, lo mismo pueden con las armas nucleares, sin la realización de pruebas nucleares, algo realmente mucho más peligroso y políticamente mucho más costoso. ¿Sí? Algunas razones más de esta señora. We've done thousands, 50, or at least over 1,050. So when you say that we're going to Hicimos más de 1000 y ellos apenas hicieron, los chinos apenas hicieron 50. test, you're now allowing China to test. Entonces, cuando ahora Trump dice que vamos a permitir los tests, las pruebas, le estás permitiendo a China hacer tests. And so when the president correctly says they're a distant third, what would allow them to catch up faster? Partly testing, because they Y por eso cuando el presidente Trump dice que los chinos tienen el tercer arsenal más grande, bueno, ¿qué es lo que puede retrasar a China en el crecimiento de su arsenal nuclear? Precisamente que no puedan hacer pruebas nucleares. Y esto va a generar exactamente el efecto contrario. haven't done as much. And so my view on this is, yes, we give up a little bit in terms of constraining ourselves when we have a test ban treaty and we uphold it, but when we break that, other countries. Por eso, mi balance es que, si bien con la autorrestricción impuesta por nosotros mismos a no hacer tests, concedemos en parte algo, a la vez esto es mucho más beneficioso porque no permitimos que otros tampoco hagan tests. Who are our adversaries benefit more than we do. Y esos otros se van a beneficiar mucho más que nosotros de estas pruebas. Por lo dicho recién por esta señora, muy buen punto claro, Estados Unidos ya con miles o por lo menos más de 1000 pruebas realizadas, China solo con 50. Y si ahora puede China también comenzar los testeos, las pruebas, bueno, de 50 van a acelerar a mucho más de 50 en muy poco tiempo, y
del tercer arsenal nuclear, muy probablemente aceleren al segundo o al primero de aquí a muy poco tiempo. Una vez más, una metida de pata de Trump grande como una casa, en esta mezcla de bravuconería y a la vez de temor, porque esto en gran medida responde al temor infundido por las pruebas exitosas del misil Burevestnik y del torpedo Poseidón. Quizás debamos recordar también que las palabras de Trump, tanto en su red social como en estas declaraciones en el avión presidencial, respecto a cualquier cosa, a menudo desaparecen con el viento, ¿sí? Esto de un día quiero pruebas nucleares, al día siguiente no las quiero, un día quiero a Vladimir Putin, otro día no lo quiero, un día quiero a Xi Jinping, otro día no lo quiero, un día quiero aranceles a todo el mundo, otro día no los quiero. Quizás esa es la única esperanza respecto a esta cuestión, pero ciertamente aquí aparecemos frente a una declaración peligrosa porque esto, una vez más, connota, ya solo por la declaración, más allá de la materialización o no de estas pruebas, esto connota una escalada sin precedentes. Una vez más, la última prueba nuclear hecha en el mundo en 2017, hace 8 años por Corea del Norte, pero de las grandes potencias, la última en el caso de Estados Unidos en 1992 y desde entonces nunca más. Por aquí, por cierto, sí, me ayuda. El señor Mikhail Ulyanov, el representante permanente de Rusia en las Naciones Unidas en Viena, realizó una declaración hace poquito, aparecía aquí, lamentablemente en este momento desapareció, así que no la voy a poder presentar en la pantalla, pero sí puedo, no, aquí, esta aparentemente, sí, muy bien, ahora la presentamos, la quiero presentar a la vista de todos, nosotros aquí siempre con nuestras fuentes a la vista. Esta su declaración. Atención, la decisión del presidente Donald Trump, la decisión del presidente Donald Trump de ordenar al Pentágono reanudar de inmediato las pruebas de armas nucleares estadounidenses requiere mayor aclaración. El presidente de Estados Unidos quiere probar el arsenal nuclear estadounidense en igualdad de condiciones con otras potencias nucleares. Sin embargo, cabe señalar que otros estados poseedores de armas nucleares no realizaron explosiones de pruebas nucleares prohibidas por el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, lo dicho anteriormente. En cuanto a Rusia, recientemente probó vehículos de lanzamiento, no dispositivos explosivos nucleares. Dichas pruebas no tienen relación alguna con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Por lo tanto, es necesario comprender con precisión qué planea hacer Estados Unidos y cómo se relacionan estos planes con las disposiciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Bueno, básicamente lo mismo que nosotros presentábamos en el inicio, la confusión entre un reactor nuclear y una ojiva nuclear, ¿sí? Evidentemente Trump en eso perdido. A propósito de Trump perdido, ya que no presentamos en detalle la gira de Trump por Asia, ¿sí? Con escalas en Malasia, Japón y Corea, y finalmente con el encuentro tan promocionado entre Trump y Xi Jinping sin una conferencia de prensa en conjunto posteriormente, sin una declaración en conjunto y con una sola medida tomada de hecho antes de este encuentro respecto a que China reactivaba la compra de la soja estadounidense en un contingente de alrededor de 180 millones de toneladas de soja estadounidense, unas migajas
garantizadas a los granjeros estadounidenses, a los productores agropecuarios estadounidenses, y un favor para Trump frente a su base electoral, pero no más que eso. Queríamos presentar sobre el final de esta transmisión el análisis de más o menos las principales políticas de Trump en cuanto a la política exterior estadounidense, o mejor dicho, queremos presentar el resultado de la política exterior estadounidense desde la llegada de Donald Trump al gobierno 10 meses atrás, realizar una suerte de balance de sus resultados geopolíticos, de su desempeño geopolítico. Comenzó Trump, por cierto, con generando muchísima expectativa, por sobre todas las cosas, respecto a la posibilidad de un reacercamiento a Rusia. Supuestamente iba a generar el fin de la guerra en Ucrania en 24 horas, y esto aparecía, aparentemente, en los inicios, esto aparecía en el contexto de una política de Estados Unidos destinada a un reacercamiento a Rusia para generar una cuña entre Rusia y China, ¿sí? Algo así como la política triangular de Kissinger, la diplomacia triangular de Kissinger durante la Guerra Fría, de generar entre Estados Unidos y la China comunista de Mao Zedong una buena relación para que eso genere tensiones entre China, la China comunista de Mao Zedong, y la Unión Soviética, y de esa manera los dos enemigos de Estados Unidos no apareciesen unidos contra Estados Unidos, sino que apareciesen enfrentados entre sí. Bueno, aparentemente Trump quería precisamente algo así, pero a la inversa, a través de un acercamiento a su amigo Vladimir, como llamaba y llama todavía a Putin, para generar un distanciamiento de China. Bueno, nunca pudo Trump realizar las concesiones necesarias. Putin no lo habría convalidado de ningún modo, pero ni siquiera pudo realizar una propuesta más o menos seria de concesiones de Estados Unidos y de la OTAN a Rusia para por lo menos generar al menos el aliciente, la carnada, la zanahoria a disposición de Rusia para que Rusia acometiera este nuevo camino, acometiera un reacercamiento hacia Estados Unidos. Ni siquiera eso pudo Trump, ni siquiera la carnada, la zanahoria, el anzuelo siquiera pudo presentar a los rusos para esto. Fracaso total en ese sentido. ¿Y qué quiere ahora Trump en las últimas semanas, increíblemente, con menor éxito aún? Básicamente lo contrario. Después del rechazo de los rusos, quiso, por lo menos esta última semana, Trump, con su nuevo amigo Xi Jinping, a quien permanentemente en todas sus alocuciones presentó como el respetado líder chino de la respetada nación china, después de todos los insultos y las provocaciones llevadas a cabo por su gobierno contra China. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Trump en el encuentro entre Trump y Xi Jinping el día de ayer en Corea del Sur? Básicamente lo contrario, una suerte de tentativa de seducción de Xi Jinping para que China abandonase la compra del petróleo ruso. Los chinos respondieron, obviamente, ni locos. Nosotros determinamos de dónde, cuánto y con qué moneda realizamos las compras de energía, así que no vamos a abandonar el petróleo ruso por más sugerencias, seducciones o incluso impertinencias e imposiciones fallidas de Trump pudiese Trump establecer en esa reunión. Por cierto, a propósito de esto, aquí
la diferencia entre, a propósito de estos tres y de estas tres naciones, aquí la diferencia en el lenguaje corporal de estos líderes. Atención a la derecha, Xi Jinping y Putin en uno de los tantos encuentros, y a la izquierda, Putin y Trump. La cara de Xi Jinping, sí, hablando más que cualquier otra cosa. Con Putin sonriente, con su esposa, relajado, con Trump mucho más serio, a pesar de los intentos de Trump de generar una imagen amigable, ¿sí? Esta es la diferencia. Ambos países, obviamente, ambos líderes están conscientes de que en el caso de un acercamiento a Estados Unidos, inmediatamente comenzaría Estados Unidos un ataque contra el tercero en esta disputa. En el caso de un acercamiento a Rusia, comenzaría Estados Unidos inmediatamente un ataque contra China, y en el caso de un acercamiento a China, inmediatamente un ataque contra Rusia. Por ese lado, entonces, reacercamiento a Rusia contra China y ahora China contra Rusia, fracaso total y absoluto de la política del señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Segundo elemento sustancial de la política exterior de Estados Unidos, de la geopolítica planteada por Trump, básicamente su política con respecto a la India, actor fundamental en la geopolítica global, no solo por su población, no solo por su creciente capacidad económica y militar, sino por sobre todas las cosas porque hasta hace poquito India parecía como una especie de aliado de Estados Unidos en Asia y por sobre todas las cosas contra China, ¿sí? Debido a las históricas diferencias, incluso limítrofes, entre India y la China. Por eso quería Trump conquistar, de alguna manera, conquistar el apoyo indio, pero para eso, en lugar de realizar una política de seducción, de establecer una política de acercamiento a la India, de soft power o soft politics, como lo llaman, de el poder blando, de las relaciones personales, de las relaciones económicas, culturales, diplomáticas, financieras, institucionales, etcétera, etcétera, todas las formas de generar un acercamiento de manera sutil. Bueno, en lugar de eso comenzó una política de hostigamiento, de patoterismo, como por ejemplo también comenzó con respecto a Europa, y los indios, con mucho más dignidad y mucho más sentido de la soberanía nacional que los europeos, en lugar de responder bajando la cabeza, en lugar de responder contemporizando con los deseos de Donald Trump, básicamente respondieron rechazando las imposiciones y realizando un giro hacia los BRICS. Por eso, debido a la presión, a las provocaciones de Estados Unidos contra la India, por sobre todas las cosas, el aumento de aranceles comerciales y más aún la imposición de aranceles como producto de la compra de petróleo ruso, ¿sí? De la noche a la mañana determinaron los estadounidenses que el petróleo ruso aparecía fuera del mercado internacional, o aparecía como un elemento de alguna manera negativo, pecaminoso, prohibido. Ellos solos lo establecieron, porque ellos supuestamente pueden determinar todo lo que quieren, y quien realizase compras de petróleo ruso aparecería dentro de la lista de sancionados. ¿Y contra quién establecieron? Sanciones solamente contra la India, ni contra China, no podrían de ninguna manera, ni contra ningún otro país, incluidos los países europeos, algunos de ellos con gobiernos muy cercanos al gobierno de Trump, como por ejemplo el gobierno de Orbán. Contra ninguno de esos estableció sanciones, tampoco estableció sanciones
contra otros países europeos comprando energía rusa, solo lo estableció contra India, y los indios, frente a esta ofensa, frente a esta provocación, respondieron subiendo la apuesta. Bueno, no querés comercio con nosotros, nosotros establecemos aranceles recíprocos y no vamos a abandonar la compra de la energía rusa y vamos a realizar un acercamiento hacia los BRICS y por sobre todas las cosas hacia China. Acercamiento por cierto, no solamente negativo para Estados Unidos en ese sentido, en abandonar a un aliado en la región como India y generar una alianza entre dos potencias emergentes como India y China, sino que este acercamiento además generó un acercamiento entre India y Afganistán. ¿Sí? Recuerden que en este sentido, hasta hace no mucho tiempo, Estados Unidos participaba en los conflictos internos, patrocinando a eventualmente Pakistán, a la India. Cuando comenzó el enfrentamiento entre la India y Pakistán, supuestamente Trump pacificó la situación. Esto lo rechazan tanto los indios como los pakistaníes, pero en concreto el acercamiento de India y China generó también un acercamiento entre China y Afganistán, y esto determinó un enfrentamiento posterior entre Pakistán y Afganistán. Recuerden que India aparece efectivamente entre China y, que Pakistán, mil disculpas, Pakistán aparece entre China y Afganistán, ¿sí? Cuando Trump generó el rechazo de los indios, animadversión en los indios, eso generó también que los afganos, cada vez más cercanos a los indios y a los chinos, apareciesen ahora en contra de Pakistán y, por ende, uno de los aliados estadounidenses en la región, como Pakistán, ahora aparezca rodeado no solamente por India y China de un lado, sino también por Afganistán del otro. Así que desastrosa la política de Trump con respecto a un actor clave como India, cada vez más compenetrada en los BRICS. Segundo, fracaso geopolítico de proporciones enormes, escabrosas para el presidente Trump. Tercer elemento de su política exterior, de sus lineamientos geopolíticos, básicamente la política con respecto a Israel. Y la política de Trump hasta ahora con Israel convalidó los ataques de Israel a todo el mundo, a todos sus vecinos, generó una situación tal que Israel en la región aparece completamente desbocado, comenzando, bueno, no solamente perpetrando barbaridades, masacres, un genocidio contra los palestinos, sino también realizando bombardeos y ataques contra el Líbano, aún el día de hoy, a pesar de la tregua del alto el fuego, en el cual, por cierto, supuestamente Estados Unidos participaría como garante, pero Israel permanentemente machaca y machaca violando el alto el fuego contra el Líbano, lo mismo contra los gazatíes. Antes de la caída de Al-Assad, también realizaba ataques contra Siria sin ton ni son. Lo mismo contra Yemen, ataques incluso en algunos casos, bueno, contra Irak, naturalmente, contra la triple frontera entre Irak, Siria y Jordania. También su política con respecto a Israel convalidó también un ataque contra Irán, el cual generó la guerra de los 12 días y la necesidad de intervención a último momento de Estados Unidos por la desesperación de los israelíes frente a la respuesta iraní con misiles. Y por último, su política respecto a Israel, la política de Trump, generó incluso que este Israel desbocado, sin ningún control, cometiese incluso un ataque contra Qatar, uno de los grandes aliados de Estados Unidos en la región, atacado, ¿sí?, por un ataque aéreo contra los líderes de Hamas en una reunión
en territorio catarí en la búsqueda de un alto el fuego. Bueno, quiso Israel descabezar a el liderazgo de Hamas, realizó un ataque en territorio catarí, para colmo infructuoso, sin los resultados buscados, no pudieron generar la muerte de esos líderes palestinos, pero más allá de esto, presenciamos una situación inédita de ataques de Israel contra Qatar, uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la región y uno de los grandes financistas de la política estadounidense respecto a Medio Oriente. ¿Qué quiere Trump frente a la crisis en Estados Unidos, a la desindustrialización? Mucho dinero de Medio Oriente, tanto de Arabia Saudita como de Qatar, bueno, Emiratos Árabes Unidos y demás, para la reactivación de la economía estadounidense. Y en ese marco, Netanyahu machaca contra Qatar. Así que Israel fuera de control, Medio Oriente hecho un polvorín, otro fracaso total y absoluto de Trump en la región. Acuerdos arancelarios, otra de sus líneas geopolíticas a todo el mundo, por aquí y por allá. Algunos acuerdos firmados, nada aún con los principales socios comerciales, no solamente de Estados Unidos y del mundo, con China la cuestión trabada, con la India la cuestión trabada, con Brasil la cuestión trabada, con Sudáfrica también problemas. Algunos acuerdos firmados contra quienes capitulan, al menos en las negociaciones frente a frente, como los europeos, como los japoneses, como los coreanos, pero por un lado ciertamente pudo generar estos acuerdos, pero por otro lado nadie los materializa, nadie está realizando el cumplimiento de estos acuerdos. Entre otras cosas, Europa, por ejemplo, debía, recuerden esto, canalizar una inversión anual de 600.000 millones de euros y no está realizando una inversión de 600.000 millones de euros en Estados Unidos, ni mucho menos, como así tampoco compras masivas de energía como las supuestamente comprometidas en esos acuerdos. Así que acuerdos muy rimbombantes, pero ninguno de ellos cumplidos y los más importantes todavía en problemas. Lo mismo con respecto a Japón. Japón también con algunas promesas de inversiones y nunca cumplidas esas promesas, y tampoco abandonó Japón la compra de la energía rusa, así que otro fracaso más de Trump en política exterior en esa cuestión. Con Irán, todo mal, sí, acompañaron a Israel en el ataque, después debieron aparecer como los salvadores de Israel, pero con un ataque limitado y en acuerdo con Irán para no generar la destrucción total de los arsenales de misiles iraníes y que a la vez los iraníes tampoco determinaran la destrucción de la base estadounidense en Qatar, casi un ataque simulado de los iraníes en acuerdo con Estados Unidos. Bueno, lo de India y Pakistán, otra farsa también. En definitiva, en términos geopolíticos, concatena error tras error, desastre tras desastre, más allá de anuncios rimbombantes. Y ahora, y con esto redondeamos este análisis, un problema más con esta declaración de las pruebas nucleares, posiblemente una de las tantas idas de boca, una de las tantas declaraciones de Trump solo por bocón, solo por voluble, calentón, por matón, por patotero, pero aún así ya está esto generando una escalada muy, pero muy peligrosa. Demoledores y demoledoras, por favor, acompáñennos con el pulgar arriba. Hoy no nos pudo acompañar Juan Antonio Aguilar debido a un viaje suyo al extranjero, por eso no nos acompaña él hoy aquí, pero sí reaparece como siempre la semana próxima, el día viernes. En un ratito nada más comienza el programa de Fernando Moragón en DMP Geopolítica, enfocado en la ya casi oficial caída de Pokrovsk. No lo vamos a presentar eso nosotros aquí porque Fernando seguramente lo va a presentar en detalle
de aquí a unos minutos, 40 minutos nada más. Así que no desaprovechen esa transmisión. Y nosotros una vez más por aquí el día de mañana como todos los sábados. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Y a los demoledores y a las demoledoras, un beso y un abrazo y hasta mañana. Chao.